Después de hace 8 días haber entendido el gran cambio que trajo Jesús con su venida a este mundo, ¿cuántos creen que Él trajo un cambio radical, una transformación? Y muchos solo antes de Cristo y después de Cristo, y que vivimos en el 2020 después de Cristo. Bueno, tan de impacto fue que cambió el tiempo, ahí lo separó. Pero sobre todo el gran cambio que trajo fue de que nosotros pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos dio vida. Y no cualquier vida, vida eterna, una vida siempre con Dios. Estaremos siempre con Él. Ahorita Él está con nosotros, pero siempre estaremos con Él. Un día estaremos en su presencia, en su gloria. Pero Jesús trajo un gran cambio. ¿A cuánto les cambió la vida el Señor? A mí me la cambió radicalmente. Muchos dicen 360 grados. No, porque es volver a lo mismo. 180 grados. Una vuelta completa de cambio de sentido de la vida. Y la Biblia dice que en ese cambio incluyó un nuevo nacimiento, espiritualmente hablando. Nacimos de nuevo. Fuimos regenerados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos llenados con el Espíritu Santo. Y eso debe reflejarse en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Tú que estás ahí por internet, no te escapas. No nos salvó el Señor para seguir igual. A ver, ¿cuántos aquí estudian? Porque yo sé que bastantes jóvenes estudian. ¿Estudian para seguir igual? No, para tener una mejor oportunidad, para no tener que batallarle tanto en el trabajo como lo hicieron nuestros padres o abuelos. Pero también luego, ¿por qué trabajas? Pues para tener un ingreso, ¿no? Y tener pues un recurso con el cual cubrir nuestros gastos. El Señor no nos salvó nada más para decir, gloria a Dios, ya soy hijo de Dios, soy nueva criatura, voy a estar con Él. Nos salvó, todo eso es una verdad, pero nos salvó para que se viera el cambio en nuestras vidas y para nosotros bendecir a otros. ¿Estás bendiciendo a alguien? ¿Se está notando el cambio en tu vida? ¿Te han dicho, no te reconozco, no creo que ya no hagas esto, no hagas aquello? Eso debería de ser algo normal en la vida de todo cristiano. Así que Jesús ya lo hizo, como vimos en Romanos capítulo 5, en su muerte en la cruz, ahí cambió nuestras vidas. Pero Romanos capítulo 6 nos habla de algo con lo que tenemos que trabajar constantemente mientras estemos en este cuerpo. El día que estemos ya con el Señor se va a acabar todo esto. Y le he titulado a esta parte, si alguno está en Cristo. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Porque eso es lo importante, no conocer de Cristo, no saber de Cristo, no a veces compartir, sino estar en Cristo. Porque hay algunos que comparten de Cristo sin estar en Cristo. ¿Te acuerdas de Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, predicamos, echamos fuera demonios, etcétera. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí.
¿Por qué? Porque no estaban en Cristo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si alguno está en Cristo, debe manifestar la vida de Cristo, las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuántos saben que los discípulos batallaron mucho con esto? Había unos religiosos judaizantes que decían: sí, está bien que aceptes a Cristo, pero tienes que circuncidarte, ¿te acuerdas? O sea, tienes que completar la salvación cumpliendo con un ritual de la tradición judía y que era específico para los judíos, circuncidándote. Pero la Escritura dice que ahora ya no hay ni judío ni griego, ni circunciso ni incircunciso, sino que todos somos una nueva creación. Por eso es, si alguno está en Cristo, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Nueva criatura es. Aunque tengamos la misma cara, así, de ojotes, como los tengas, de boca, de frente, de pelo, exteriormente somos igual, pero por dentro somos una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y el Señor viene a hacer cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y era algo con lo que batallaban los discípulos del Señor: Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, todos batallaron con todo esto. Pero aquí en Romanos 6 estamos hablando cómo el apóstol Pablo se centra en la calidad de la nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo, no estamos viviendo nuestra antigua manera de vivir. Estamos en una nueva vida en Cristo. La Biblia no nos muestra ni nos habla de que Él nos dejó con la misma vida mejorada nada más, restaurada o ahí maquillada. No, nos dio una nueva vida. Ya no estamos en Adán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que están solo en Adán perecerán, pero los que estamos en Cristo viviremos eternamente con Cristo. Así que no vino solo a mejorarnos ahí, modifica algunas cosas de tu carácter, de tu forma de pensar, no. Vino a hacer una transformación total y usa su palabra y el Espíritu Santo que constantemente está ahí, recordándonos la palabra y redarguyéndonos y guiándonos, etcétera. El apóstol Pablo, después de estar seguro que habían entendido de la nueva vida en Cristo, de la salvación, del nuevo nacimiento, se centra en la santidad, en el nuevo estilo de vida. Es un estilo de vida de santidad, de apartarnos cada vez más para el Señor. Y la santificación solo la puede tener el que está en Cristo, el que vive en Cristo. Y a pesar de lo terrible que pueda ser nuestro pasado, podemos manifestar ¿Cuántos tuvieron un pasado así dificilón? No, aquí todos eran bien buenas gentes. Yo hay amigos que decían: no puedo creer que tú hayas dejado de hacer esto y aquello y aquello. ¿Por qué? Porque para ellos es algo increíble. Pero ¿cuántos saben que sí se puede?
no en nuestras fuerzas. Muchos en sus fuerzas mejoran, pero mejoran. Solo es retoques, pero de repente salta el tigre. Bueno, el Señor es una nueva vida, una vida que se va mejorando y es un proceso constante hasta el día que muramos en esta tierra. Ahí ya nuestra glorificación será otra cosa. El asunto es de que aunque somos una nueva criatura, en nuestro interior seguimos batallando con esta carne, esta tendencia a pecar. ¿Cuántos batallan? Digo, es algo normal y no es para avergonzarse, porque batallamos con la carne. Pero si cedemos el control al Espíritu Santo, cada vez será más fácil decir no. Ya les he dicho en algunas ocasiones que en muchas cosas lo único que debemos hacer es decir que no. No hago ya eso, no tomo eso, no fumo eso, no respiro eso, no hablo así, no agarro así, etcétera. O sea, diga no. No. Pero sigue existiendo en nosotros la posibilidad de pecar. Y eso quisiéramos que se acabara, pero ahí está la posibilidad. ¿Lo has notado? Siempre está ahí la posibilidad de que volvamos a caer en algún pecado. Pero no practicamos el pecado. Son dos cosas diferentes. El cristiano peca eventualmente. Y cada vez buscamos, cuando identificamos, volví a caer en esto, trabajar ahí. Pero el que está en Adán y no está en Cristo, él practica el pecado. Así que tenemos que ser fuertes con nuestra antigua naturaleza y irla controlando y dominando. ¿Qué dice Romanos 6, capítulo 1? Algo con lo que el apóstol Pablo está ahí trabajando y que es actual también hoy. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si tú te fijas en el capítulo 5, termina diciendo que la muerte vino por un pecado, por Adán. ¿Se acuerdan? Un solo pecado de desobediencia pasó a todos los hombres y vino la muerte física y la muerte espiritual, las dos. Y termina en el capítulo 5 diciendo el apóstol Pablo que después se introdujo la ley y abundó el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y siempre hay los que buscan distorsionar la palabra de Dios. Y aquí como con los religiosos que decían, creen Jesús pero circuncídate, o sea, ya hablaban de el evangelio más algunas obras. Aquí había también ciertas personas que decían, mira, pues lo que dijo él, que cuando el pecado abundó, va a sobreabundar la gracia. Entonces, pequemos todo lo que queramos, que al cabo la gracia va a venir y a volvernos a restaurar y a sobreabundar en nuestras vidas. ¿Es correcta esa manera de pensar? Digan no. Pero siempre habrá algunos que toman esa postura
Yo he escuchado a algunos cristianos que se les dice de alguna manera: tú puedes ir a los antros, puedes tomar, puedes hacer, nada más ser responsable. Puedes irte con una muchacha o con un muchacho y hacer cosas que la palabra nos dice que no. Nada más ser responsable, cuídate. Eso es en contra de la palabra. A eso se refería el apóstol Pablo. Que habían entrado algunos ahí diciendo: pues mira, está muy bien. Ahora podemos hacer lo que queramos, que al cabo la gracia siempre está a nuestro alcance para perdonarnos. Ahora, si como cristianos pecamos, porque no hay uno que no peque. El que me diga que no, después hablamos. Aunque sea eventualmente o pecados no graves, pero pecamos. Pero si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, como cristianos le decimos: Señor, perdóname porque hice esto, pensé esto, dije esto, etcétera. Y Él si nos ve arrepentidos, nos limpia de toda maldad y nos mantenemos en limpieza delante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo por eso toca este tema, porque había ese grupo de personas, y hoy también lo sigue habiendo, que dicen: no pasa nada, mira, ya fuimos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ya puedes vivir como quieras. Diga: no, eso honrará al Señor que nos rescató, que murió por nosotros. Diga: no. Y el apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a lo que estaban escuchando y lo que estaban argumentando? ¿Qué era? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta un rotundo no. Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo estamos tú y yo? Muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Imagínate un cristiano ahí buceando en el pecado, en el alcohol, en los pleitos. ¿Tú crees que eso sea correcto delante de Dios? No, en ninguna manera. O sea, es una expresión definitivamente fuerte del apóstol Pablo. Dice: en ninguna manera esto suceda, de ninguna forma. El apóstol Pablo no fue el único que habló de esto. Judas, capítulo 1, hablando de falsos maestros y falsas doctrinas, dice: amados, en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde habían entrado? A la iglesia.
Se habían metido a la iglesia y parecían cristianos, parecían maestros de la palabra, parecían seguidores de Cristo. Pero dice, se han metido encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y fíjate qué tipo de gente se había metido en este tiempo, pero se ha seguido metiendo hasta el día de hoy y se seguirán metiendo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Diga, es una agresión a la obra redentora de Jesucristo. Dice, han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y con esa manera de vivir, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser cristianos que vivamos en libertinaje. Imagínate qué testimonio para el mundo. Yo he escuchado expresiones que me duelen en el corazón. A veces que compartimos, invitamos a alguien a conocer al Señor. Dicen, pero para ser como fulano, mejor no. Y ellos perjudican. Imagínate qué afrenta para el Señor. ¿A eso es lo que me estás invitando? Obviamente nosotros le decimos no. El que Él se comporte así no quiere decir que todos seamos así. Que tomen de esa manera la gracia del Señor no quiere decir que todos la tomemos de esa manera. ¿Cuántos aprecian la gracia del Señor? ¿Se acuerdan de ese canto? Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y era un hombre esclavista el que compuso este canto, que había ido por personas al África y los habían atrapado, los habían separado de sus familias. Miles murieron en los barcos en la travesía que hacían, y él era uno de los principales esclavistas y conoció al Señor, se convirtió y después sirvió al Señor y nos dejó ese canto de sublime gracia. Él la consideraba algo tremendo porque fue muy malo. Hoy en día hay gente muy mala, pero que la gracia del Señor puede transformar sus vidas y su destino. Pero hay muchos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. No podemos permitirlo en nuestras vidas ni estar de acuerdo con eso. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo, Pedro no estaba de acuerdo, Judas no estaba de acuerdo, Juan no estaba de acuerdo. Nosotros, el Señor menos. Así que Pablo da una respuesta directa, vigorosa, contundente, que nunca sea así. ¿Cuántos dicen, yo no quiero que nunca caiga en esa trampa? Ni mis hermanos, ni mi familia, ni nosotros. Que nunca sea así, porque digo nunca, porque es un sinónimo de en ninguna manera. Porque hemos conocido hermanos en Cristo que pensaban de esta manera, que nunca sea así. No, si Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, vamos a vivir conforme a su gracia. Pero con el tiempo cambiaron. ¿Cuántos saben que debemos ayudarnos en eso nosotros? Si ustedes ven que yo estoy viviendo así, díganmelo y señálenmelo y sáquenme en donde quieran. Digan, no se puede permitir ese estilo de vida.
es que ya llevo 30 años y ahora pues me está permitido algo. No, diga no. Y Pablo dice que nunca sea así, es una expresión enérgica de indignación. ¿Cómo alguien está enseñando eso y invitando a los hermanos a que hagan tales cosas? Primera de Juan 3:8 era lo que te decía, 8 y 9. El que practica el pecado, practicar es un hábito, es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. El que practica el pecado en forma sistemática, ese no es de Dios. Aunque vaya a alguna religión, vaya a una iglesia cristiana, tenga cualquier forma de piedad aparentemente, el que practica el pecado es del diablo. La Biblia es muy clara. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio, desde que se rebeló a Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, y estas frases son importantes, porque dices, bueno, todos nacimos de Dios, porque Él es el que da la vida, ¿sí o no? Pero aquí estamos hablando de la vida nueva, la vida espiritual, el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice aquí el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar, o sea, practicar, porque más adelante dice en la segunda carta, en el versículo 9, en primera de Pedro 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, aquí no está diciendo que nunca cometemos un pecado, sino que no practicamos el pecado. Es el punto importante, porque somos nacidos de Dios espiritualmente. ¿Cuántos son nacidos de Dios aquí? Espero que tú que estás ahí en internet no sea solo por flojera que te quedes ahí. Si es por cuidarte y todo esto, está bien. Pero los que somos nacidos de Dios tenemos una manera de pensar diferente y de vivir diferente. Por la gracia de Dios hemos muerto al pecado, hermanos. Un muerto, ¿qué hace si le ofrecen algo que le gustaba cuando estaba vivo? No responde. Yo les he dicho, al que le gustaba mucho el tequila y llega el compadre ahí a llorar junto al cajón y compadre, te traigo el Don Julio, yo no sé. ¿Qué hace el muerto? Nada. A eso se refiere la Escritura. Hemos muerto al pecado. No reaccionamos. Cuando están vivos dicen, destápala, compadre. No, hemos muerto al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Fíjate nada más la maravilla de la obra de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis? Y esto es algo que millones de personas no saben, pero tú y yo sí debemos saberlo. No tenemos excusa, tenemos las Escrituras y lo predicamos constantemente. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte? Este no es el bautismo en agua. No, aquí bautizados en Cristo Jesús fuimos puestos en Cristo Jesús cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Allí estábamos con Él. Por eso Gálatas 2:20, Pablo, ¿qué dice?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. El bautismo de muerte, que es el que está hablando aquí la Escritura, es de que fuimos puestos en Cristo Jesús. Cuando Él estaba muriendo, Dios nos puso en Él. Por eso nosotros hemos muerto también ya al pecado. Hemos sido bautizados en su muerte. Y después en el versículo 4, sí habla del bautismo en agua. Para ilustrarnos la manera en que morimos en Cristo Jesús. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. O sea, morimos en Cristo. Cuando Él murió ahí en la cruz, nosotros morimos en Cristo. Pero cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Por eso andamos en una vida nueva. Y aunque a veces nos tropezamos con algo, nos levantamos y seguimos adelante. Pedimos perdón y cambiamos y vamos siempre adelante. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y también nuestro cuerpo un día va a ser ¿qué? Resucitado, levantado. Los muertos en Cristo, o sea, los cuerpos resucitarán primero. Y luego nosotros iremos con el Señor, los que vivamos cuando Él venga. ¿Cuántos quieren que ya el Señor venga? Por eso la Escritura dice, el Espíritu dice, ven. Y la iglesia dice, ven. Así que no debemos ignorar esto. Por eso Pablo dice, sabemos. ¿Qué tanto sabes de la palabra de Dios? ¿Qué tanto sabes de las Escrituras? Léela, por favor, hermano. Para eso es leerla, ponerla en práctica, volverla a leer y enseñarla a otros. Así que ahí cuando Cristo estaba muerto, muriendo, también nosotros morimos al pecado. Por eso rechazamos y nos oponemos a este dicho de que continuemos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera estamos de acuerdo con eso. Diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hacía un crucificado también? Le decían, bájate, ¿se podía bajar? No, Cristo sí pudo haberse bajado, pero Él venía a cumplir una misión por ti, por mí, no por Él. Y por todo aquel que en Él crea. Así que el viejo hombre, el viejo Rito, el viejo Pedro, allí murió en esa cruz también. Por eso cuando vemos al Cristo crucificado, ahí estaba yo. Y ahora soy libre. Ahora tenemos el privilegio de que Cristo viva en nosotros. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Antes no podíamos decir no al pecado, el pecado nos arrastraba. Pero ahora podemos decir no al pecado, porque Él nos da el poder para decirlo. Versículo 6, sabiendo esto otra vez sabiendo esto. Pero muchos no lo saben aún en las iglesias cristianas. Pero por eso está la expresión, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza,
fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos aquí han sido justificados? Si no has muerto con Cristo, no has sido justificado. Si no has confiado totalmente en Él, si no has creído en su obra redentora, pues aquí estás o ahí estás escuchando. Y le pones ahí un comentario y un dedito así, y gloria a Dios, aleluya. Pero si no has muerto con Cristo, no has sido justificado, estás en tus pecados. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús dijo: consumado es, he pagado por los pecados de todos. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Espero que todos aquí seamos de esos. Así que nuestra vieja naturaleza ya no debe ni puede operar como lo hacía antes. Así que pecamos de vez en cuando, diga de vez en cuando. Mateo 6 y Lucas, donde el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Una de las cosas que hacemos ahí es que esa oración es para nosotros los cristianos, ¿sí o no? Y perdónanos que, o sea, eso está hablando que todos los días debemos ponernos a cuentas con el Señor. Si no, no hubiera enseñado el Señor que oráramos así. No, pues ya, yo pagué por todos, ya no necesitan pedir perdón de nada. No, tenemos que seguir en esa limpieza. Y por eso decimos: y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, Romanos 7, etcétera, hablan de esto. Así que cuando cometemos algún pecado nos limpiamos, nos arrepentimos rápido. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. ¿Te has imaginado la vida con Él? Hay un canto que me gusta que dice: solo me imagino cuando esté contigo. A veces te imaginas cómo va a ser cuando estemos con Él. Eso es importante porque nos anima en medio de todo lo que nos toca hoy en día, ¿no? Y sufrimos por esto y batallamos con esto y nos cansamos con aquello y ahí estamos. Pero ¿te imaginas cuando estemos con Él? Va a ser algo glorioso, hermano. Va a ser algo maravilloso. Te lo digo porque eso dice la Biblia. Va a ser algo incomparable. Ningún gozo aquí en la tierra, ninguna cosa que nos haga estar contentos y que digamos: qué rico, lo disfruté, esto es maravilloso. Nada de todas las buenas cosas que nos proveyó en este mundo es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nada. Por eso Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada. Diga nada. Por favor, hermanos, ya. Y yo me lo digo a mí también. Porque a veces ahí andamos pataleando todavía, ¿no? No son nada comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse.
Ahora, el apóstol Pablo y los primeros cristianos no estaban igual que tú y yo. Ellos batallaban con peligro de muerte, peligro de los de mi nación, de los de otros países, de los de adentro, de los de fuera, y peligros de espada, de ríos, de Nerón, etcétera. O sea, no, nosotros la tenemos tranquila, hermanos. Sabiendo otra vez, versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y esto debe ser muy claro en nosotros. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Cuántos saben que él murió una sola vez? El justo por los injustos. Hechos 2:24 dice Pedro hablando ahí de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. Él es el Dios poderoso. Los que Jesús resucitó en el Antiguo Testamento, hay algunas resurrecciones, pero Jesús resucitó a Lázaro, ustedes se acuerdan, al hijo de la viuda de Naín, y a los que él resucitó volvieron a morir. Él no muere más. Y nosotros tampoco. La muerte no es nuestro fin, porque Él nos prometió vida eterna. El Cristo resucitado, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y nosotros reinaremos juntamente con Él, dice la Escritura. Tú has leído Apocalipsis capítulo 1, en la revelación que tuvo el apóstol Juan del Señor, que lo vio, ¿te acuerdas? Tuvo una visión del Señor. Dice, vi yo al Señor, y tiene una revelación del Cristo resucitado gloriosísima. O sea, su apariencia física era impresionantemente hermosa. Y Jesús mismo ahí se presenta con Juan en Apocalipsis 1:18 y le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Para los que dicen que no murió, que fue solo ahí un vértigo y que no sé qué, no. Él mismo lo declara directamente, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la autoridad sobre todos? Cristo Jesús. Aún sobre Satanás, sí, diga, sí. Ese es nuestro Salvador, hermanos. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás me ha pedido permiso para darte una zarandeadita, como a un manojo de trigo. ¿Cuántos saben que el enemigo no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita? Y un día será nulificado y echado en el lago que arde con azufre y fuego. Esto es lo que creemos, hermanos, y sabemos que es verdad. Versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, diga, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, para la gloria de Dios.
¿Cuántos saben que Él siempre le dio la gloria a Dios el Padre? ¿Qué debemos hacer nosotros? También darle siempre la gloria a Dios. A nosotros no nos pertenece nada. Lo único que nos da la oportunidad es de darle la gloria a Él. En la religión católica romana tienen un acto donde Jesús vuelve a ser sacrificado prácticamente. Su cuerpo es partido, su sangre es otra vez derramada. Es no saber lo que dice la Escritura. Una vez, nadie más puede tocarlo. Nosotros servimos a un Dios vivo, no un Dios que muere constantemente. La Escritura en Hebreos capítulo 7, 27, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, aparte de Romanos y de otros pasajes, dice que con un solo sacrificio, uno, porque fue perfecto su sacrificio, su vida fue perfecta. No es como los sacrificios del sacerdocio levítico, que eran cada año, volver a hacer el sacrificio por la expiación de los pecados. Jesús hizo una sola expiación por todos los pecados. Dice, con un solo sacrificio murió una sola vez. Una segunda ofrenda ya no es necesario, mucho menos todos los días. Además es imposible. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Alguien podrá ir allá a tocarlo? Absolutamente nadie. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, también Pedro dijo que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuántas veces? Diga, una sola vez. Y cuando él hace la oración sacerdotal y ora por sus discípulos, le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo podemos glorificar nosotros al Señor? Haciendo lo que también nos dijo que hiciéramos. Vivir una vida que le glorifica, pero yendo a predicar a otros también. Versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros, dile al de al lado si puedes, ahí te hablan. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto al pecado, pero estamos vivos delante de Dios. Y de aquí el apóstol Pablo pasa de la enseñanza doctrinal a una exhortación. ¿A cuánto les gusta ser exhortados? Perdón. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos dejar que el pecado nos controle otra vez. Aunque vemos en la Escritura hombres de Dios que cayeron en pecado. ¿Te acuerdas de David? La Escritura dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 3. Pero tú sabes que empezó el deseo de ¿qué?
de los ojos, el deseo de la carne, y cayó en grave pecado. Por eso no reina el pecado. Tenemos que estar siempre cuidándonos, ¿sí o no? Y cuidándonos unos a otros. A veces no fue la única ocasión. David permitió que el pecado hiciera estragos en su casa, en él. Debemos mantenernos en guardia. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? ¿Te acuerdas de Sansón? Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. En Romanos 12 el apóstol Pablo dice: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí habla de los miembros del cuerpo, tales como manos, pies, oído, ojo, olfato, cabeza, las partes decorosas y las partes indecorosas. Habla de todo, todos nuestros miembros. Debemos tener control sobre ellos. No, Pablo está diciendo: no sigan poniendo los miembros de su cuerpo a disposición del pecado como armas de iniquidad. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y otra vez, bueno, la ley, ¿qué hacía? Nos señalaba. La ley manda: no hagas esto. Demanda, reprende, condena. Pero la ley, hay algo que nunca podía hacer: salvarnos. Porque nadie podía cumplir la ley a perfección. El único fue el que murió en la cruz por nosotros. Él dijo: no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Y ahora eso, ¿cómo se batalla con los? Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sobre todo lo hacen cuando hablan del diezmo. Pero ¿qué no está ahí en la ley también? No robarás, no matarás. Entonces ya no estamos obligados a no robar, a no matar, a no cometer adulterio, a no mentir. Podemos ser idólatras, digan, no. Jesús no vino a abrogar la ley, o sea, ya no estamos con esa carga de la ley, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto tenemos mayor responsabilidad. Por las obras de la ley, dice la Escritura, ninguna carne será justificada, porque nadie las puede cumplir, todas las demandas justas de Dios. La ley fue para que nos diéramos cuenta que no podíamos nosotros salvarnos. La ley fue nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, nos llevó a Cristo. Solo Él puede salvarnos, porque Él sí podía cumplir con la ley. Y Dios enviando a su propio Hijo, el justo, para pagar por los injustos. Solo así, y en esa gracia estamos. Pero empieza otra vez: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo dijo en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la gracia.
porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió de la maldición de la gracia, porque la ley decía: el que no cumpla todo esto morirá. Así que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no nos da licencia para pecar. Porque fíjate lo que dice el versículo 15 después del 14. Porque ahí vuelven los que quieren convertir en libertinaje la gracia de Dios. Dice: ¿qué pues? Otra vez el apóstol Pablo. ¿A cuánto les gusta esa expresión? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Wow, somos especiales, ¿no creen? Pues no estoy bajo la ley ya, pues entonces estoy bajo la gracia, pues puedo hacer lo que quiera. Diga: no, en ninguna manera, vuelve a decir el apóstol Pablo, que nunca sea así. Así que cualquier cristiano que escuche en cualquier parte: no tienes licencia para pecar. La gracia nos compromete más a vivir en santidad, porque es una sublime gracia que no merecíamos. Es un gran regalo el que recibimos, hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? En ninguna manera. No hay ni una sola excusa para seguir revolcándonos o empanizándonos o metiéndonos en el pecado, en nuestros pensamientos carnales, en nuestras actitudes carnales. ¿Cuántos han visto cristianos con actitudes y pensamientos muy carnales? Así que aquí el llamado exceso de la gracia, una supergracia que algunos esgrimían, decían que era porque la ley dejó de ser vigente. Pues nada más que escuchen a Jesús. No he venido a abrogar sino a cumplir la ley. Así que Pablo no hace ninguna concesión. ¿Cuántos saben que nosotros tampoco debemos darle concesiones a nuestra carne? Porque mira, cuando empiezas con una pequeña concesión, ¿qué pasa? Cuando cometes un pecado y tú lo identificas y no haces nada y lo consientes, puede ser que al principio te sientas mal. ¡Ay, no puede ser! Pero si lo vuelves a hacer, a lo mejor te sientes todavía mal, pero ya no tan mal. Y lo vuelves a hacer y dices: bueno, pues estoy bajo la gracia. Y al rato ya es una práctica. Y un cristiano no practica el pecado, hermanos. No podemos caer en ese tipo de actitudes o de pensamientos. En ninguna manera, diga, en ninguna manera. Es como los que vienen a la iglesia una vez cada mes o 2 meses. ¿Es fácil dejar de venir a la iglesia? Digo, hablando de cuando estamos en condiciones normales. Sí. Ay, me quedó hoy se me antojó quedarme en la cama. Y el siguiente domingo dicen: pues ahora también se me antojó. Y ya son 2 domingos. Y luego el tercero: ay, es que ahora tengo algo que se me presenta. Y vienen el 4º domingo. Pero luego al siguiente domingo: ay, qué padre, tengo que disfrutar con mis hijos. Tráetelos a la iglesia, aquí disfrutamos todos juntos y después salimos a convivir en familia. Es fácil deslizarnos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Qué decía el salmista? Por poco se deslizan mis pies porque tuve envidia. Eso de la envidia.
Empiezas a, y fulano, y esto, y aquello. Y empieza a envidiar y dice, por poco y se deslizan mis pasos. Porque, y fíjate, el salmista Asaf tenía envidia ¿de quién? De los impíos, de los arrogantes, que no tienen congojas y que, ay, es que ellos no sufren como nosotros. Y dice, hasta que entrando en la presencia del Señor, entendí el fin de ellos y el fin de nosotros. Y entonces levantó y dijo, no, nadie es libre o independiente en forma absoluta. Nadie puede controlar su vida por sí solo. O nos controla el Espíritu Santo de Dios o la carne. No podemos darle el control a nuestra carne porque es traicionera. Debemos darle el control al Señor. El Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Y termino con el versículo 23. Bueno, desde el versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora habéis sido libertados ¿del qué? Del pecado. ¿Qué dice Lucas 4:18 cuando el Señor inició su ministerio? He venido a poner en libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿Cautivos de qué? Porque no estaba hablando de los prisioneros ahí tras las rejas. Los cautivos del pecado. He venido a ponerlos en libertad. El único que nos pone en libertad es Jesús. A dar vista a los ciegos, aunque veían, pero no veían las bendiciones de Dios. ¿Cuántos ven diferente ahora en Cristo que antes? Vemos la situación del mundo y vemos diferente. Vemos nuestra condición, nuestros problemas, nuestras cargas, las vemos diferente. O sea, nos cambió la vista, la manera de ver. El Señor Jesús dijo, ustedes viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Y Él vino a darnos una nueva visión de todo, hermano. Así que ahora, diga ahora, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por nuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que debemos mostrar. Y como fin, la vida eterna. Aleluya, hermanos. Ese es nuestro final feliz. Muchos les encantan los cuentos con finales felices, y hay otros que, pues los que hacen las películas le tratan de dar un final feliz, ¿no? Pero nuestro verdadero final feliz está en Cristo, hermanos. Él ya hizo todo para que tengamos un final feliz. Versículo 23, termina el capítulo 6. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué le va a pasar a aquellos que no han sido liberados del pecado, que son esclavos del pecado? Van a morir eternamente. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo grandísimo, invaluable, que no se puede comprar con dinero, ni con obras, ni con nada material. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en una religión, no en un buen comportamiento, en buenas obras, no, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pecado paga terriblemente.
Así que hay una elección aquí en este último versículo, entre dos, como todo en la Biblia, entre la muerte o la vida. Nosotros hemos elegido la vida, pero muchos siguen eligiendo la muerte. Y estando vivos en la carne, están muertos. No lo saben. No hay un territorio neutral en esta tierra, en este mundo. O estamos escogiendo la muerte o escogemos la vida. No hay neutralidad. Porque luego hay unos neutros ahí. Digan, no se puede ser neutral. No se puede tener un pie aquí y otro pie acá. Un pie en el pecado y un pie en la gracia. No. El pecado paga terriblemente. Esa palabra de la paga es algo que mereces por lo que hiciste. Cuando trabajas y te pagan, ¿lo mereces, sí o no? Igual el pecado, cuando te empecinas, cuando la gente prefiere vivir en sus pecados, va a recibir una paga, y esa es la muerte por toda la eternidad. La separación de Dios. No hay forma de evitar esta elección. Tenemos que elegir todos. Tú y yo un día tuvimos una elección, y a los que les compartimos, ellos tienen que tomar la elección. Nosotros no la tomamos por nadie más. Entre la vida y la muerte. ¿Y será responsabilidad de quién? De cada uno. Un papá no la puede hacer por los hijos, si puede trabajar con ellos. Así que la recompensa del pecado es ¿qué? La muerte. Y el regalo de Dios, diga, es un regalo gratuitamente. Es vida, vida. Y no cualquier tipo de vida, una vida eterna. Y aquí la vida con Cristo, con la ayuda, la bendición, la fuerza de Él en nosotros. No es lo mejor que hay en el mundo, es lo mejor, pero muchos lo siguen rechazando. Así que, hermanos, digamos no al pecado. Trabajemos en esto, porque hoy en día muchos se han metido encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No permitamos ser arrastrados por ellos. Nosotros tenemos la Biblia y debemos saber lo que dice aquí. Amén. Démosle un aplauso al Señor por lo que hizo por nosotros. Ahora tenemos el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijémonos en el Señor siempre. Siempre, hermanos, en Él tenemos todo lo necesario. Amén. Ponte de pie, vamos a. Estamos unidos a Cristo, hermanos. ¿Llevaré mis miembros y los juntaré con una ramera? En ninguna manera. ¿Usaré mis miembros para golpear, para robar? Diga, en ninguna manera. Que Dios nos ayude, hermanos. Esa es la vida a la cual hemos sido llamados. Y es una vida hermosa. Si tú estás aquí hoy y no tienes esa vida, no estás seguro, segura de tener esa vida. Si tú estás ahí en tu casa escuchando y no tienes esa vida de la que hemos hablado hoy, la vida eterna en Cristo Jesús. Si no has sido
muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Hoy es un día de oportunidad. Solamente arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que hemos pecado y confía, cree, descansa en lo que Jesús hizo ya en la cruz por ti, por mí. Hemos sido libertados del pecado y de la muerte. Si es tu caso, tú que estás aquí o tú que estás ahí a través de internet, no te esperes más. Te lo digo de todo corazón, porque puede ser que mañana no tengas otra oportunidad, o hoy no termines el día y se acabó la oportunidad. Mientras estamos vivos hay oportunidad. El día que morimos se acabaron las oportunidades. Así que si es tu caso, vuélvete al Señor, conviértete al Señor. Y si ya lo has hecho, solo dile gracias, porque hiciste lo que nadie más podía hacer por mí. Tú me has rescatado, me has salvado y me llevarás hasta tu gloria, a tu presencia. Estaremos contigo por siempre. Amén. Sublime la gracia del Señor. Y yo me identifico a un pecador solo. Era un pecador damos gracias, Señor, por habernos salvado, por tu misericordia para nosotros que no lo merecíamos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir esta semana de una manera que te glorifique, de una manera en la que te mostremos nuestro agradecimiento, Señor, honrándote y guardando tus mandamientos. Te
pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano.